Bueno, pues toca probar Dolphin con la resolución nativa por 4 en 2560 por 2112, que se supone que es para 1440, pero sobrepasa por mucho 1600. Pero bueno, toca probarlo. En Smash Brawl, en modo silencioso, ya escuchamos problemas de audio porque va muy mal. Va horrible. Las cosas como son. Pero bueno, veamos cómo se desempeña la partida también. Uf, horrendo. Se siente bastante lento. Demasiado. Bueno, pues pasemos a modo equilibrado. Bueno, en modo equilibrado ya tenemos unos 60 FPS bastante buenos y tenemos un consumo más elevado que en el anterior test de emulación que hicimos a 720p. Se nota que ya consume más, pero igualmente sigue estando bastante suelto el juego. Es altamente jugable y se ve muy bonito. Bueno, pues pasemos al modo rendimiento. El modo rendimiento no le da la gana consumir más, básicamente. Seguimos estando igual. Bueno, pues seguimos estando en el tope de 15, básicamente, más o menos. Pero ¿y si lo enchufamos? Enchufado ya pasamos a los 24 watts, 25. Normalmente estaría por los 30, pero en este juego pues simplemente no quiere subir más. Porque tampoco los debe necesitar. Pero bueno, es ultra jugable así. Se ve de mil maravillas, súper detallado, súper bonito, súper fluido. Y con el equilibrado seguimos yendo perfectamente en este emulador. Bueno, pues pasemos al siguiente juego. Veamos en Mario Galaxy. Bueno, pues en modo silencioso va bastante mal. Bastante. ¿Veis? Seguimos estando igual. 23, 24. Va horrendo. Bueno, pues pongámoslo en modo equilibrado. Bueno, aquí ya tenemos una mayor estabilidad. Unos FPS muy buenos. Y ni siquiera tenemos problemas. Bueno, casi ninguno, porque también está cargando los shaders. Y si lo ponemos en modo rendimiento, ¿cuánto obtenemos? Bueno, pues aquí estamos. Y un pelín más de estabilidad en los FPS, aparentemente. ¿Y si le enchufamos el cargador? ¿Cuánto obtenemos? Con el cargador enchufado, pues obtenemos lo mismo. No cambia prácticamente nada. Bueno, espera, no, ahora se está estabilizando más. Pues sí, una mayor estabilidad, muy poca, pero sí. Algo es algo. Pues ahí lo tenemos. Ahora pasemos a juegos de GameCube. Bueno, pues aquí estamos en F0GX. Y en modo silencioso va horrible. Va fatal. Pero bueno. A quien le parezca un rendimiento medianamente aceptable para el consumo, pues ahí lo tenéis. Ahora pasemos a modo equilibrado. En modo equilibrado ya tenemos unos 60 FPS ultra constantes y perfectamente. Bastante sólidos, agradables. Y os recomiendo este rango de TDP. ¿Veis? Bueno, pues pasemos al modo rendimiento. Listo, estamos en modo rendimiento, pero seguimos consumiendo exactamente lo mismo. Simplemente, aparentemente no necesita más el emulador.
Lleva ultra estable con texturas súper bien hechas. Se nota el escalado. Y pues eso. Bueno, pues pasemos al siguiente juego. Aquí estamos en Smash Bros. Melee. En modo silencioso obtenemos unos 44-45 FPS, pero fluctúan demasiado, en mi opinión. No es la configuración más recomendable, a mi ver. Y ahora si pasamos a modo equilibrado, obtenemos este otro rendimiento. Bueno, pues unos 60 FPS ultra constantes. Bastante agradable de jugar, en mi opinión. ¿Veis? Bueno, pues pasemos a modo rendimiento. En modo rendimiento seguimos estando exactamente igual, no hay diferencia prácticamente alguna. Y pues nada. Seguramente si lo enchufáramos ahora obtendríamos una estabilidad un pelín mayor, pero ni compensa. Bueno, pues pasemos al siguiente juego de GameCube. Y en este caso vamos a probar Beautiful Joe. No lo traje en el video anterior de emulación, pero aquí lo tenemos. En modo silencioso obtenemos unos 30-40 FPS. No va del todo mal, pero también podría ir bastante mejor. Bueno, pues pasemos a modo equilibrado. En modo equilibrado ya pasamos a unos 60 FPS ultra estables, bastante buenos. Y bastante jugables. Es muy disfrutable. ¿Veis? Bueno, pues pasemos a modo rendimiento. Bueno, pues en modo rendimiento también va bastante bien. Va perfectamente, ¿veis? 60 FPS ultra estables. Bueno, pues en este juego sería esta la prueba que quería hacer. Y ahora pasaremos al último juego. Sí, estaba hablando de Mario Sunshine. Bueno, pues en modo silencioso obtenemos unos 19-20 FPS más o menos. Y nos vamos quedando por ahí. Vamos, que no es nada recomendable. Bueno, pasando al modo equilibrado obtenemos esto. Unos 60 ultra estables. Pero demasiado. Se juega perfectamente. Tiene un rendimiento muy bueno. Y es bastante agradable. Bueno, para finalizar este vídeo pasemos al modo rendimiento. Listo, aquí sí que nos permite consumir unos 20. Pero solo en este caso. Obtenemos una estabilidad un pelín mayor, ya no tenemos prácticamente ni una subidita notable. En tema de los FPS, básicamente que no se descontrola tanto, de 59, 60 y así todo el rato. Ahora es ultra estable, pero bueno, tampoco es una mejora así, ¿no? Que digamos que es vital. Bueno, pues eso sería todo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, ha tomado un buen rato grabarlo y nos vemos a la próxima.